Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Lino Hooker Padilla, del grupo 4. Programas de gestión documental. En mis conceptos hay 3 insumos indispensables que toda entidad debe tener, tanto pública como privada, que es tener un adecuado o bien elaborado programa de gestión documental, unas tablas de retención documental aprobadas y unas tablas de valoración documental aprobadas. Estos 3 insumos para mí son indispensables para el buen funcionamiento o buena gestión documental de una entidad. Programa de gestión documental. El programa de gestión documental es un conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. El programa de gestión documental consta de 8 procesos: la planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración. El primer proceso y más importante es el proceso de la planeación. ¿Qué es la planeación? ¿O qué debemos hacer en este proceso? Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de los documentos de la entidad en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y su registro en el sistema de gestión documental. En esta etapa debemos tener muy en cuenta que al elaborar el programa de gestión documental y sobre todo en este proceso se debe conocer muy bien la entidad, cuáles son sus funciones, su estructura orgánico-funcional, qué hay en cada dependencia, cómo es el manejo de la documentación tanto física como electrónica en cada dependencia. Engranarlo con el sistema de gestión de calidad de la entidad, eso es importantísimo. Producción, que es el otro proceso, segundo proceso que tenemos que tener en cuenta. Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en la que actúa y los resultados esperados. En esta actividad o en esta etapa del programa de gestión documental, tenemos que tener en cuenta qué tenemos en la entidad para saber cómo lo vamos a hacer. Qué documentos son importantes, qué documentos se deben o no se deben generar en la entidad, cómo se debe generar el documento, analizar el tema de la legislación para cada cosa. En la entidad debemos tener claro qué formatos se van a implementar, qué documentos se van a generar, tanto físicos como electrónicos. En este proceso tenemos que tener muy en claro toda esa información, para qué sirven, cómo lo debemos hacer, y tener muy en cuenta también su conservación, porque desde el proceso, desde la producción, tenemos que ya fijarnos y mirar la tabla de retención documental de la entidad para saber qué documentos son de carácter histórico. Por lo tanto, se debe tener muy en cuenta este punto en el proceso de la producción, porque tenemos que tener en cuenta qué clase de tinta vamos a utilizar, qué clase de letra en el documento, las personas que van a firmar el documento, con qué tinta deben de firmar, con qué clase de fero. O sea, toda esta información debe entrar en esta etapa de producción. Gestión y trámite. Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, la distribución, incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción, metadatos, la disponibilidad, recuperación y acceso para la consulta de los documentos, el control y seguimientos a los trámites que surte el documento hasta su resolución de los asuntos. En esta etapa tenemos que tener muy claro cómo son los trámites de, un ejemplo de una petición, qué trámites lleva una petición, una queja en una entidad, un derecho a petición, o sea, cuáles son los trámites, cuáles son los pasos a seguir desde que ingresa, desde la ventanilla única de correspondencia hasta su destino final,
que ya sea una respuesta al usuario o ya sea el archivo de la documentación. O sea, tenemos que tener en cuenta todos los flujogramas que debe llevar el trámite en sí del documento. Qué se hace en esta etapa, qué se hace en la otra etapa, cuántas etapas deben surtirse, qué personas deben intervenir en todo este proceso. La recuperación de esta documentación también es importante. Entonces, en el flujo del documento podríamos saber simplemente con mirar el flujo del documento en qué etapa está y dónde quedó el documento archivado para que pueda ser recuperado de la mejor manera. Si tenemos un sistema, un software de correspondencia, esto también nos permitirá pues con más facilidad tener la información a la mano del documento. Organización: conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente. La organización es muy importante en una entidad, pues como su palabra lo dice, organización es fundamental. En esta etapa tenemos que tener muy en cuenta la normatividad existente para organizar los archivos de gestión, tanto para los archivos central, para los archivos históricos. Tenemos que tener en cuenta toda la normatividad existente en este tema para que podamos tener una adecuada organización de los documentos. Esto es fundamental, las técnicas que deben de tener en cuenta para la adecuada organización, siempre pensando que el documento debe ser fácil de recuperar, siempre pensando que el documento está guardado adecuadamente y siempre teniendo como línea base las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Transferencias: conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, la validación del formato de generación, la migración, refreshing, emulación o conversión, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos. Aquí volvemos a recalcar la importancia de tener una adecuada gestión documental para los documentos físicos y una adecuada gestión documental para los documentos electrónicos. Las transferencias son muy importantes para la entidad. Los documentos, después que cumplen su ciclo vital o en cada etapa del ciclo vital, pues cumplen con un tiempo establecido por las mismas tablas de retención documental en un archivo. Y como todos conocemos, pues son archivos de gestión, archivo central y el archivo histórico. Las transferencias simplemente las tenemos que organizar de tal forma de tener una adecuada estructura, un adecuado cronograma, cómo se preparan los documentos, la validación, la migración del documento. O sea, todo esto es importante. En la parte de migración, ya hablamos de migración de documentos, de archivos, metadatos. Estamos hablando o nos enfocamos a lo electrónico, que es muy importante tenerlo bien en cuenta. Los documentos electrónicos se tiene que dar la misma importancia que los documentos físicos para su posterior recuperación. Recordemos que las tecnologías van avanzando, van evolucionando y todo lo que es ahora novedad, mañana será obsoleto. Entonces tenemos que tener muy en cuenta este tipo de documentación para que nos sirvan en el tiempo, en los años. Lo que nos sirve hoy en tecnología, en 5 años ya no está sirviendo, ya no hay aparatos que lo puedan leer, entonces, o equipos que lo puedan leer. Entonces tenemos que tener en cuenta todo este tema, pues no solamente en las transferencias, sino en todo el programa de gestión documental. Disposición de los documentos: selección de los documentos en cualquier etapa del archivo con miras a su conservación temporal permanente y a su eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental. Aquí como se los dije al principio, los insumos más importantes de la entidad son las tablas de retención y las tablas de valoración. Fíjense que estos son insumos para poder elaborar adecuadamente un programa de gestión documental. La disposición de los documentos nos dice qué debemos hacer el documento en cada ciclo vital, cómo sería su manejo y para dónde va, porque un documento
desde su producción podemos saber si es un documento histórico. Entonces las tablas de retención documental nos lo dicen inmediatamente. O sea, simplemente tener el documento y hacerle sus procesos como lo menciona la tabla de retención documental. Por eso en la disposición de los documentos simplemente es analizar lo que nos dice la tabla de retención documental y plasmar en todos los aspectos las directrices generales, la selección o la eliminación del documento. Todo esto debe quedar registrado en esta etapa, y el qué y el cómo, y que todo sea normalizado, que todo concuerde hacia una norma, ya sea una norma nacional o sea una política interna que no vaya en contravía de las normas nacionales o las normas departamentales que rigen a los documentos. Preservación a largo plazo. Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. En este punto, en este proceso, damos un ejemplo de cómo sería la preservación a largo plazo. Como nos lo dicen nuestras tablas de retención documental, hay documentos desde que nacen, ya sabemos que son documentos que lo vamos a conservar en el archivo histórico, o sea que son documentos que se van a conservar permanentemente desde su producción. A estos documentos se le debe dar el trato especial. Aquí entra la preservación a largo plazo. Una resolución, que es un acto administrativo dando una orden, en el caso de una gobernación, una resolución la firma el gobernador. Ese documento se le debe dar un trato especial desde su producción. ¿Cuántos ejemplares se van a imprimir? ¿Cómo va a ser su tratamiento? ¿Quién lo va a firmar? ¿Cómo va a ser su proceso de custodia? Todo eso lo debemos tener en cuenta en este proceso, en esta etapa del programa de gestión documental, para que el documento, cuando ya pase o culmine su validez o sus principios, cuando ya culmine su validez, sus valores primarios, perdón, que esa es la palabra que me había escapado, sus valores primarios, pues y pase ya a custodia permanente en el archivo histórico. Cuando llega al archivo histórico, llegue en toda su integridad, llegue bien el documento, bien tratado, bien conservado. Entonces esa documentación es importante. Una sugerencia que podemos dar de que después que el documento sea firmado, se digitalice, y entonces cada vez que una persona requiere el documento, pues simplemente se le pasa en medio digital o se da una copia directamente al del medio digital, y no se manipula en ningún momento el documento original, el documento físico. Valoración, proceso permanente y continuo que inicia desde la planificación de los documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo, determinando su destino final, eliminación, conservación. Bueno, en la valoración, como lo acabamos de leer, aquí le damos la importancia al documento. ¿Cuántos documentos hay en la entidad, en la empresa? Los analizamos bien, miramos para qué son, para qué sirven. Hay documentos que sirven por un momento, por un tiempo, una información, una invitación a una reunión. Hay documentos que son son históricos, como lo acabamos de hablar ahorita, como una resolución, un decreto. Aquí esos documentos le damos esa importancia. En esta etapa valoramos la documentación. Sale este documento, hay que mirar qué normas les aplican, qué clase de documento es, si es un documento legal, si es un documento financiero, si es un documento contable, si es un documento, si es un documento que sirve para la cultura, qué tiene que ver con esas cosas. Entonces, principalmente se mira lo administrativo, lo financiero, lo contable y lo legal.
Entonces miramos qué normas le aplican a ese documento para poder definir su valor y por ende por ende la clase de conservación que se le va a dar. Hay documentos que desaparecen en el archivo de gestión, ni siquiera pasan al archivo central. Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que tener muy claro qué clase de documentos estamos manejando y sobre todo no ir en contravía de la normatividad. Miramos inicialmente qué dice la norma nacional, luego la norma departamental y luego las políticas internas de la entidad. El documento el documento o la valoración del documento se deben tener en cuenta estas tres cosas: normatividad nacional, normatividad departamental y política interna de la entidad. Tenemos que tener claro para ese documento. Si no es un documento que no vaya en contravía de ninguna norma, es un documento que simplemente se puede destruir en su primera etapa, que es en el archivo de gestión, después que cumpla su función administrativa. Claro, y esto, lo que acabo de decir, lo tenemos que tener en cuenta y dejar plasmado en el programa de gestión documental. Un programa de gestión documental para la entidad es fundamental, es importantísimo. Como les digo, los tres insumos: programa de gestión documental, tabla de retención documental y tabla de valoración documental. Es ideal, fundamental para una entidad, para una adecuada gestión de sus documentos. Esta es la importancia que me sirve a mí como archivista, que soy un archivista de corazón, un archivista empírico, y me considero archivista. Y eso le sirve a la entidad, y es fundamental es fundamental que una entidad tenga elaborado o actualice, porque hoy en día los programas de gestión documental que pueden existir, la mayoría de entidades son programas que fueron hechos hace mucho rato, y desde 2012 para acá el Archivo General de la Nación ha sacado nueva normatividad que enfoca a los programas de gestión documental para que analicen muy milimétricamente las cosas. Anteriormente ni siquiera existía la etapa de la planeación, siendo una etapa tan importante. Entonces, el Archivo General de la Nación está analizando mucho el tema, ya sacó la normatividad correspondiente. Entonces hay que actualizar los programas de gestión documental que existen en las entidades que ya lo tengan hecho. Hay entidades que han sido muy juiciosos y ya a esta altura del juego ya tienen sus programas de gestión documental como debe ser. Hay otras que no. Nosotros, por lo menos en la entidad, todavía no tenemos el programa. Lo vamos a hacer este año, actualizarlo como dice la normatividad, porque es fundamental, porque el programa hoy en día va engranado con calidad, va engranado con todo lo electrónico. Entonces es un programa de gestión documental integral. Antes lo electrónico era del grupo de sistema y lo físico del archivo. Entonces ahora mismo ya no, ya el archivista se entra a fusionar en ese gran conjunto que es la entidad. Ya no pueden trabajar y el grupo de sistemas entra a integrarse con el archivo en todo este tema. Nosotros nos estamos integrando al grupo del sistema. Falta que los ingenieros como que vayan mirando bien el tema. Hay algunos que lo tienen muy claro y entonces empiecen a fusionar todo y que sea un programa integral que lleve a lo mejor que se quiere, que es que una entidad funcione adecuadamente, que los documentos se puedan recuperar, tanto físicos como electrónicos, se recuperen en cualquier momento y que cumplan con sus etapas en los archivos, porque hoy un documento que se hace hoy es muy posible que en 10 años ya no se pueda recuperar este documento. ¿Qué me deja la asignatura para mi vida laboral? Mi vida personal también deja mucho, pero sobre todo para mi vida laboral quedo con mucha información, quedo con el trabajo que hicimos de la normatividad me pareció increíble, me pareció fundamental. No había tenido no había visto la magnitud de la cantidad de normas que hay con respecto a este tema. Me ayudó mucho, me hizo darme cuenta de muchas cosas y me hizo actualizarme en muchos procesos. Con respecto a el programa, la actividad que hicimos en PowerPoint también me pareció fundamental. La interrelación que tuvimos con los compañeros también deja mucha enseñanza. La información de los otros grupos que yo personalmente
desde el primer momento que se publicaron las bajé, las leí, las analicé muy bien, me parecieron fundamentales, me pareció muy bien para mí conocer la información, porque este programa lo más probable es que se vaya a contratar. Entonces, y yo voy a tener que ser el supervisor de ese contrato, y por ende pues me cayó de anillo al dedo, porque se va a hacer este año el programa y yo tengo que supervisarlo, y uno no puede hacer una supervisión adecuada si uno mismo no tiene los conocimientos del tema. Como dicen por ahí, no le van a meter el dedo a la boca o la administración va a perder plata y va para hacer algo que sea mediocre. Se va a exigir bastante. Yo entiendo muy bien lo que quiere el Archivo General de la Nación, y entonces vamos a hacer lo máximo, y con esta asignación, ahí eso que es la primera etapa de la gestión documental en la carrera, falta muchísimo más que ver, así que me siento muy contento porque lo que voy a ver me va a ayudar mucho, me va a ayudar muchísimo. Yo tengo ya varios años trabajando en el tema, pero la actualización es importante. Día a día uno se va encontrando con muchas cosas que tienen que ver con la gestión documental, se va encontrando con el archivo, qué hacer con este documento. O sea, hay muchas cosas que pasan todos los días, y recibir información nueva refresca y actualiza. No siendo más, mi nombre es Lino Júcar Padilla, del grupo 4.